¿Cómo están, estudiantes? Para esta semana 7 de la materia de matemáticas vamos a continuar hablando de lo que sería las funciones, ¿verdad? Ya estuvimos hablando la semana pasada de las funciones lineales, sus propiedades, y ahora vamos a estar hablando de las funciones cuadráticas, exponenciales y también las logarítmicas. Vamos a empezar hablando de las funciones cuadráticas. Como sabemos, son de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Gráficamente, siempre una función cuadrática es una parábola, dependiendo de su forma y la ubicación de sus coeficientes correspondientes, ¿verdad? A, b y c. En cuanto a las funciones cuadráticas, como ya dijimos, gráficamente son parábolas, ¿verdad? Y para saber la concavidad, la concavidad sería en qué sentido se abre la parábola, ¿verdad? El coeficiente a de la función cuadrática es la que indica si la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo. Cuando a es mayor a 0, es abierta hacia arriba, como tenemos acá. A ver, como tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué significa que a sea mayor a 0? Que tiene que ser un valor positivo. Entonces tenemos que la parábola es abierta hacia arriba. Cuando a es menor a 0, por lo tanto, la parábola es abierta hacia abajo. El eje de simetría y el vértice de una función cuadrática. El eje de simetría es aquella recta paralela al eje Y y que pasa por el vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola está dado por la expresión, sería los coeficientes. Coeficiente de b menos b dividido 2a. Y el segundo punto sería, o sea, el primer punto es menos b sobre 2a. Y el segundo punto es la fórmula de la función de menos b sobre 2a. En otras palabras, el primer punto del vértice sería menos b sobre 2a. Y el segundo punto sería 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Mediante esta fórmula o estas expresiones podemos calcular directamente los puntos correspondientes al vértice de la parábola. Además, la recta x igual a menos b sobre 2a corresponde al eje de simetría, ¿verdad? Ese sería el eje de simetría. Como ven acá, tenemos el vértice de la parábola, el punto menos b sobre 2a, que corresponde al punto en x, y el punto que sería menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a, correspondiente al punto en el eje de simetría, en el eje de la y. Como ven acá, lo mismo para este. Tenemos nada más que este es abierto hacia arriba, ya que es mayor a 0, y para este caso sería abierto hacia abajo, ya que nuestro coeficiente a es menor a 0. Entonces ya le quedó claro lo que sería el eje, o sea, el vértice, cómo se puede hallar el vértice directamente con la función, con los coeficientes de la función, y también el eje de simetría, que está dado por la recta, que sería igual a x, o sea, x igual a menos b sobre 2a, que sería el eje de simetría, es el que corta la parábola en dos, por la mitad. Como ven acá tenemos el eje de simetría, acá también tenemos el eje de simetría, la parábola hacia arriba, ya que a es mayor a 0, y la parábola hacia abajo, ya que a es menor a 0. La intersección con cuando hay una función cuadrática que se intersecta con los ejes, ¿verdad?
En la intersección con el eje Y, como tenemos en este caso, el coeficiente C nos da el punto en el cual la parábola corta el eje Y. El coeficiente C de la función es el que te da el punto donde la parábola corta el eje Y, ¿verdad? Sus coordenadas son 0 y C para este caso. Cuando tenemos x igual a 0 y y igual a C para este punto. Con la intersección con el eje X. Para determinar el o los puntos donde la parábola corta el eje X, es necesario conocer el valor del discriminante. Como ven, ya aparece en este caso el discriminante de la función cuadrática. Y el discriminante se define como con la expresión d es igual a, o sea, d mayúscula es igual a b al cuadrado, o sea, el coeficiente b al cuadrado, menos 4 por el coeficiente a por el coeficiente c. Si tenemos varios casos, si el discriminante es igual a 0, la parábola corta en un solo punto al eje X. Si el discriminante es igual a 0, corta en un solo punto al eje X. X1 y X2, X1 es igual a X2 y el punto en Y es igual a 0. No tiene puntos en Y donde cortan el Y, ¿verdad? Como ven acá, la parábola hacia arriba porque A es mayor a 0. Para el segundo caso, si D es mayor, si el discriminante es mayor a 0, la parábola corta en dos puntos al eje X. Entonces tenemos dos puntos ya, X1, el primer punto sería X1 y 0 y el segundo punto es X2 y 0. Como ven, le corta en dos puntos al eje X y la parábola hacia arriba porque A es mayor a 0. Si D es menor a 0, la parábola no corta al eje X, como tienen el ejemplo gráficamente ahí, ¿verdad? Como vieron, teníamos tres casos para la discriminante, ¿verdad? Si D era igual a 0, si D era mayor a 0 y si D era menor a 0, para saber en qué cantidad de puntos cortan el eje X, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza de las raíces, es una ecuación de segundo grado que ya vimos en clases anteriores. Si f de x es igual a 0, tendremos que ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Llamada ecuación de segundo grado en su forma general, ¿verdad? La expresión general de una ecuación de segundo grado. Y toda ecuación de segundo grado posee dos soluciones, pudiendo ser reales o imaginarias. La que vienen dada por la expresión, que es la fórmula general, ¿verdad? Para resolver una ecuación de segundo grado, donde tenemos que x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Estas soluciones, ya sean raíces o cero, estas soluciones raíces o cero, ¿verdad?, de la ecuación corresponden gráficamente a los puntos donde la función f de x igual a x cuadrado más x más c corta al eje x. Estos puntos tienen como coordenadas x1 y 0 y x2 y 0, ¿verdad? Por lo tanto, la discriminante es mayor a 0. Tenemos los tipos de soluciones, ¿verdad? Dependen, como ven, dependen del valor de la discriminante. Como ya habíamos dicho, la discriminante está dada por la expresión de mayúscula es igual a b al cuadrado menos 4a por c. Si d es igual a 0, tenemos dos soluciones reales iguales, que x1 es igual a y1. Si d es mayor a 0, tenemos dos soluciones reales distintas. x1 y x2 pertenecen al conjunto con x1 y x2 distintas, ¿verdad? No son iguales, son diferentes. O sea, tenemos dos soluciones reales distintas. Si d es menor a 0, tenemos dos soluciones imaginarias distintas. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sea la ecuación de segundo grado x cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación, verdad? Aplicando la fórmula general de la resolución de ecuaciones de segundo grado, se tiene que, en este caso sabemos que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 15. Por lo tanto, reemplazando lo mismo en la expresión, tenemos que x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 5.
Para una función de parte entera, su valor para cada número x perteneciente al número racional, ¿verdad?, es la parte entera de x y se designa por x. Y esta se escribe como f de x es igual a matriz de x, ¿verdad? Dado un número real x, la función parte entera le asigna el mayor entero que es menor o igual a x. Es decir, que el valor de x es menor o igual a x, y esta a su vez es menor a su entero mayor, ¿verdad?, que sería x más 1 en este caso. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, 2 y 9 tenemos que es igual a 2. Como ven, acá tenemos 2,9, entonces es 2, la parte entera. Tenemos menos 7 sobre 2, acá tiene que ser menos 3. Tenemos 5, es su parte entera 5. Acá tenemos raíz de 2, que es 1, algo, entonces tenemos que es igual a 1, ¿verdad? Todo número real está comprendido entre dos números enteros. La parte entera de un número es el menor de los números enteros entre los que está comprendido, ¿verdad? Tenemos la función parte entera, f de x de x, ¿verdad? Como ven, acá tenemos la representación gráfica, ¿verdad?, donde tenemos valores de x, valores de f de x y suplatados en los ejes ordenados tenemos esta expresión, ¿verdad? Observe que esta función es constante en los intervalos semiabiertos, semicerrados, de forma que de la forma n es igual a n más 1 con n perteneciente a z, ¿verdad? Por tanto, los segmentos horizontales contienen sus extremos izquierdos pero no los derechos. La función valor absoluto. El valor absoluto de un número x que pertenece al número racional, ¿verdad?, denotado por valor absoluto de x, es siempre un número real no negativo que se define. F de x, valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor a 0. Ejemplo, menos 3, su valor absoluto tenemos 3, 12 tenemos que es 12, menos 18 tenemos que su valor absoluto es 18 y menos 5,3 su valor absoluto es 5,3. Si los números reales están representados geométricamente en el eje real, el número valor absoluto de x se llama distancia de x al origen. A indica el punto de traslación en el eje de las coordenadas, ¿verdad? Tenemos f de x igual al valor absoluto de x más a cuando a es mayor a 0, y tenemos f de x es igual al valor absoluto de x más a cuando a es menor a 0, ¿verdad? Como ven, cuando es mayor a 0 tenemos que es hacia arriba y cuando es menor a 0 tenemos que es hacia abajo, ¿verdad?, en el eje de la coordenada y. Después tenemos b indica el punto de traslación en el eje de la abscisa, ¿verdad? Como ven, acá tenemos valor absoluto de x menos b cuando b es menor a 0 y valor absoluto de x menos b cuando b es mayor a 0. Se traslada cuando b es menor a 0, se traslada hacia el lado negativo del eje x. Cuando es b mayor a 0, se traslada hacia el lado positivo del eje x. La función al valor absoluto, sus propiedades. Si el valor absoluto de x es menor o igual a a, entonces menos a es menor o igual a x en a, ¿verdad?, con a mayor o igual a 0. Si el valor absoluto de x es mayor o igual a a, entonces x es mayor o igual a a, o menos x es mayor o igual a a. Tenemos para el producto de valor absoluto de dos términos, ¿verdad? Valor absoluto de x por y es lo mismo que igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y en cuanto a la suma del valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de x más y es menor o igual a valor absoluto de x más valor absoluto de y. La desigualdad del triangular. Como ya vimos, la última propiedad se llama desigualdad triangular
pues cuando se generaliza a vectores indica que la longitud de cada lado de un triángulo es menor o igual a la suma de las longitudes de los otros lados. Como vemos acá, f de x valor absoluto de x, f de x igual a menos valor absoluto de x, hacia arriba de la y, hacia abajo del eje y. Ejercicio: determinar el intervalo de solución de la siguiente inecuación. X menos 3 es menor o igual a 2. Aplicando la propiedad, tenemos entonces que x menos 3 es mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 2, ¿verdad? Entonces, resolviendo, tenemos menos 2 más 3 es menor o igual a x, y es mayor o igual a menos 2 más 3 y es menor o igual a 2 más 3, ¿verdad? Resolviendo la desigualdad, tenemos menos 2 más 3 igual a 1 y 2 más 3 igual a 5. Entonces x pertenece al conjunto de números que están entre 1 y 5, ¿verdad? A todos esos puntos que están entre 1 y 5. Acá ven como el gráfico que mejor representa f de x igual a valor absoluto de x más 1 es para un ejercicio. Como ven, acá nos pregunta cuál es el mejor gráfico que representa esta función, ¿verdad? El caso C no sería porque va hacia el lado negativo. Acá tenemos la expresión valor x menos 1, aunque no es negativo esta resta, como es valor absoluto, más 1 tenemos un resultado positivo. Por lo tanto, este C, D no pueden ser. Y también tenemos tampoco no puede ser, porque cualquier punto que le damos a fx, él se traslada en el eje de la coordenada x. O sea que sí o sí tenemos un punto en x. Por lo tanto, tampoco puede ser, y tampoco puede ser la opción A, ya que tenemos, como le había dicho, f de x siempre va a ser positiva. Por lo tanto, B es la solución. Si le damos 1, tenemos 1 menos 1, 0. Valor absoluto de 0 es 0, 0 más 1, 1. Entonces tenemos que el punto es igual a x es igual a 1 cuando x igual a 1 y es igual a 1. Entonces tenemos 1 y 1. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta. Como ven, la respuesta correcta es la B. Como le dije, la opción es la B, perdón. Se me cerró el PowerPoint. Tenemos cuál es la función que representa al gráfico de la figura 1. Como ven, tenemos acá este gráfico. Él nos dice que al darle un valor de 2 a la x, el resultado de la y es menos 1. Entonces podemos reemplazar. Como ven, el gráfico está siempre en los cuadrantes de la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, al reemplazar 2 en esta ecuación, podemos suplantar nomás el valor de 2. 2 más 1, 3. Valor absoluto de 3 es 3. 3 más 2, 5. Pero no, este A no cumple. 2 menos 2, 0. Valor absoluto de 0, 0 más 1, 1. Tampoco cumple. La C es 2 más 2, 4. 4 más 1, 3. Tampoco cumple. 2 menos 2 es igual a 0. Valor menos 1. Esta D sí cumple, ya que al darle valor de 2 a x, tenemos que y es igual a menos 1. 2 menos 2, 0. Valor absoluto de 0 es 0. Menos 1, menos 1. Y la E no tampoco cumple, porque 2 menos 1 es 1. Valor absoluto de 1, 1. Más 2, 3. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Perdón, se me volvió a cerrar point.
Como ven, la opción correcta es la D. En cuanto a la función exponencial, es la función inversa del logaritmo natural y se denota como x es igual, pertenece a la función exponencial de elevado a la x, o x pertenece igual a la exponencial de x. La función exponencial de f con base a se define como fx es igual a la x. Si a es mayor a 0 elevado a la a, no tiene que ser igual a 1, y x pertenece al número irracional, ¿verdad? Por lo tanto, acá tiene el gráfico cuando a es menor a 1 y cuando a es mayor a 1. Como cuando es menor a 1, la función va decreciendo, y cuando es mayor a 1 va aumentando. Las propiedades de la función exponencial. El dominio de la función exponencial está dado por los números reales. O sea, el dominio de la función exponencial está dado por los números del conjunto de números reales. El recorrido de la función exponencial está dado por el conjunto de los números reales. El punto de intersección de la función con el eje y es 0 y 1. La función no intersecta el eje x. Crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿verdad? Como ya le había dicho, si a es mayor a 1, entonces la función es creciente en todo el conjunto de números reales, ¿verdad? Mientras más grande el número de la base, la línea estará más cerca del eje y. Y si a es mayor que 0 y menor a 1, fx, como le dije también, es decreciente en todo el conjunto de números reales, ¿verdad? Acá tenemos un ejercicio que dice determinar la función que representa el número de bacterias que hay en una población después de X horas, si se sabe que inicialmente había 10.000 bacterias y que la población se triplica cada una hora. La solución: cantidad inicial 10.000. Después de una hora tenemos 30.000, ya que dice que se triplica cada una hora. Después de hora ya es 90.000, y después de X horas es igual a 10.000 por 3 a la x, ¿verdad? Por lo tanto, siendo que x es el número de horas que pasan desde el inicio de estudio, la cantidad de bacterias se representa por la función 10.000 por 3 a la x, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de horas que va creciendo la población. La inversa de una función exponencial de base a se llama función logarítmica de base a y se representa por logaritmo de a. Está dado por la siguiente ecuación: y es igual al logaritmo en base a de x si x es igual a elevado a la y. Propiedades de la función logarítmica. El dominio de la función logarítmica está dado por los números, el conjunto de números reales, y la función no está definida para x menor o igual a 0. El punto de intersección de la función con el eje x es igual a 1 y 0. En este caso x tiene que ser 1 y igual a 0. En el caso de la función exponencial era al revés. El punto de intersección es 0 y 1 con el eje y en relación a la función exponencial, ¿verdad? Y la función no intersecta al eje y. En caso de la función exponencial, la función no intersectaba al eje x. En la función logarítmica es al revés. La función no intersecta el eje y. Como ven acá, crecimiento y crecimiento logarítmico, ¿verdad? Si a es mayor a 1, la función logaritmo en base a de x es creciente para x mayor a 0. Como acá tenemos el gráfico, que él es creciente. Como ven, no intersecta el eje y. Y en cuanto al crecimiento y decrecimiento logarítmico, si a es menor a y menor a 1, fx es igual al logaritmo de a en base a de x es decreciente para x mayor a 0. Ejercicio: dado los valores, logaritmo base 10 de 2 es igual a 0,3
3010 y logaritmo de 3. Logaritmo de 3 es igual a 0,4771. Entonces en la función f de x igual al logaritmo de x, determine la función cuando x vale 6. Por lo tanto, la solución f de x igual al logaritmo de 6, donde el logaritmo de 6 es igual a logaritmo de 2 por 3, haciendo la propiedad, despejando, verá que 2 por 3 es igual a 6. Por propiedad tenemos que el logaritmo de 2 por 3 es igual al logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Estas son las propiedades de los logaritmos. El producto de un número, el logaritmo del producto de dos números es igual a la suma del logaritmo de cada número. Entonces ya tenemos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Entonces tenemos que 0,3010 más 0,4771 es igual a 0,7781. Por lo tanto, si es que f de x es igual al logaritmo de x, entonces f de 6 es igual a 0,7781. Perdón. Acá tenemos otro ejercicio que dice: el gráfico de la función y es igual al logaritmo en base a un quinto de x es. Él pregunta cuál es el gráfico que le corresponde a esta función, ¿verdad? Entonces, como vemos, a es igual a un quinto, y como ven, a es menor a 1, por lo tanto es una función decreciente. Teniendo en cuenta eso, ya podemos eliminar la opción B, la opción E y la opción C, ya que son funciones crecientes. Como le digo, ya que a es igual a un quinto y es menor a 1, se tiene que la función es decreciente. Y como vemos, también se puede eliminar la opción B y la E, ya que intersecta al eje Y, y la función logarítmica no intersecta al eje Y. Esa también es otra opción para descartar estos casos. No queda la opción A y la opción D, ¿verdad? Si le damos el valor de un quinto a x, tenemos que el logaritmo en base un quinto de un quinto es igual a 1. Como ven, un quinto igual a 1, y acá tenemos un quinto y nos dice que es 0. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Como ven, la respuesta correcta es la D. Estas son opciones rápidas que podemos utilizar para poder ir descartando ciertas funciones, ¿verdad? Como lo que tienen que tener en claro que la función logarítmica no la intersecta al eje X, y dependiendo si A es menor o mayor a 1, se sabe si es creciente o decreciente. Y querido estudiante, esto es todo por la clase correspondiente a esta semana. La semana pasada ya estuvimos hablando de las funciones lineales, propiedades. Esta semana ya hablamos de las funciones cuadráticas, las exponenciales, las logarítmicas. Con esto estamos cerrando lo que sería funciones. Lo que le pediría es que por favor resuelvan ejercicios. Puedan buscar en libros, en internet. Hay varios ejercicios que pueden ir resolviendo de manera a ejercitarse y fijar estos conocimientos, ¿verdad? Muchas gracias, estudiantes, y nos vemos en la próxima clase.